El punto de vista del gobierno podría resumirse así: si algo se mueve, cóbrele impuesto. Si es que sigue moviéndose, regúlelo. Y si ya no se mueve, dele un subsidio. Esto decía Ronald Reagan ya en los años 80, cuestionando duramente las políticas estatistas, buscando un desarrollo económico desde la política tributaria. Precisamente es el tema que hoy nos ocupa. Estaremos hablando sobre la política tributaria y la reforma que pretende hacerlo el gobierno actual. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos una nueva entrega. Hoy hablaremos de un tema complejo, impopular, ¿por qué no? Muchos de repente hablan de que es necesario tener una reforma tributaria en el sentido de buscar el desarrollo del país, y otros lo cuestionan diciendo precisamente de que esa no es la vía del desarrollo. Entonces hoy vamos a hablar con precisamente el representante del Ministerio de Hacienda. En este caso voy a dar la bienvenida al economista Humberto Colmán Castillo. Él es viceministro de Hacienda. Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación, señor viceministro. Buenas noches, Hugo. Un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a la audiencia. Gracias. Bien, sin más preámbulos, nos gustaría saber, señor viceministro, ¿qué pretende el gobierno con esta reforma tributaria? Porque de repente uno dice, ¿para qué cobrar impuestos? ¿Cuáles son los fines? ¿Qué buscamos con ellos? ¿Cómo surge esta idea de la reforma tributaria que es, digamos, un buque insignia de este gobierno, por decirlo así? Muy bien. Quizás valdría la pena hacer un poco un recuento histórico. Este país ha tenido grandes avances desde el año 2003 y desde el 2003 tuvimos un crecimiento económico que de alguna manera fue bastante inclusivo. Ha permitido bajar la pobreza de niveles superiores al 50% al 24%. Hemos dado avances, si miramos un poco más atrás, en la década del 90, lo que tiene que ver con las inversiones que hacemos en educación y salud. Pero eso hoy día no es suficiente. Nosotros necesitamos dar pasos más acelerados hacia el desarrollo y en esa comprensión de que el capital humano es un elemento central. Así como en el 2003 posicionamos a la estabilidad macroeconómica como un objetivo, creemos que hoy es el momento de posicionar a la equidad y al capital humano como un objetivo. El tema tributario es un instrumento para alcanzar un objetivo. El objetivo es invertir más en educación y salud. En la década del 90 invertíamos 1% del Producto Interno Bruto en educación, otro 1% en salud. Hoy estamos en 4% en educación, 3% en salud, pero todavía necesitamos dar pasos más grandes en ese sentido de elevar nuestro nivel de inversión en capital humano, porque esa es la mejor vía para el desarrollo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, como te decía, el tema tributario es un instrumento. Creemos que hoy día el sistema tributario, mirando en retrospectiva, en el 92 tuvimos la gran reforma con la instalación del IVA y con, digamos, que la columna vertebral de nuestro sistema tributario. En el 2003 ampliamos la base. En el 2013 incorporamos el sector agropecuario y creemos hoy que es el momento de seguir avanzando, pero con un enfoque de equidad. Creemos que hay espacio para generar mayores recursos fiscales, pero por el lado de los impuestos directos, particularmente aquellos segmentos, sectores económicos, personas que tienen mayores ingresos y mayores ganancias puedan contribuir más. Entonces, la propuesta está centrada en educación y salud como objetivos centrales. Todo lo que se vaya a recaudar en el tema tributario en particular
iría blindado a estos sectores. Y bueno, el tema tributario con mucho énfasis en los impuestos directos. Hay que decir también que esto forma parte de una estrategia más amplia, donde también hay medidas del lado del presupuesto. Creemos que hay espacio para reorientar recursos del presupuesto hacia estos sectores que ya mencioné antes como objetivo. Y también, por ejemplo, en compras públicas. En compras públicas hay un espacio para mejorar la eficiencia de las compras que hace el Estado. Y bueno, todas esas medidas están, digamos, que articuladas en torno a una reforma fiscal que busca posicionar a la educación y salud como objetivos. Me llamó la atención algo que dijiste, señor viceministro, y que tiene que ver con el crecimiento. ¿A qué le llaman crecimiento y cuál es la diferencia con el desarrollo? Porque es algo que siempre suelo escuchar entre los economistas. Un crecimiento de por sí es algo positivo. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de crecimiento? ¿Crece el Estado? ¿Crece la economía? ¿Quién crece? Crece la economía, ¿verdad? La economía tuvo un crecimiento importante en los últimos 15 años. Desde el 2013, más o menos crecimos a tasas cercanas al 5% anual. En los últimos años nuestro crecimiento está alrededor del 4%, pero si miramos la perspectiva larga del 2003 a esta parte, tuvimos tasas cercanas al 5%. Y la pregunta es muy buena, ¿verdad? ¿Qué es crecimiento, qué es desarrollo? Bueno, un periodo largo de crecimiento alto y sostenido y sustentable, podemos decir que es desarrollo. Un año de crecimiento no necesariamente es desarrollo, porque dependerá de cuáles son las fuentes de ese crecimiento, ¿verdad? Cuando las fuentes de ese crecimiento tienen que ver con generación de valor agregado, con generación de empleo de calidad, bueno, podemos decir que ese crecimiento es inclusivo y finalmente termina siendo desarrollo, ¿verdad? Ya. También quiero invitar a la teleaudiencia a que vaya tirando sus preguntas, porque lo vamos a hacer. Por supuesto, participe también a nuestro invitado. Norman, ¿cómo puede participar la gente a través de las redes? Buenas noches, Hugo, buenas noches, viceministro, y buenas noches también a quienes nos están viendo. Es así, la gente puede comunicarse con nosotros a través de las siguientes formas. Estamos en Twitter como Red Chaqueña de Comunicaciones, @RCCPI, donde lanzamos un sondeo. Allí también la gente puede dejar sus opiniones y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en RCC TV. Y la gente ya está enviando preguntas, Hugo, te las paso un poco para que así podamos hacer más amena la charla, ¿te parece? Sí, señor. Dice, ¿cuál es el objetivo exacto de incrementar el impuesto o cambiar el sistema? Dice Víctor Franco. Stefan Geller dice, si necesitan más fondos para el desarrollo, eliminen esos exorbitantes gastos en diputados y senadores para comenzar. Adelante. Bueno, ahí tenés, digamos, preguntas muy concretas. Y efectivamente, muchos se preguntan, ¿por qué en vez de exprimirle a la gente, sencillamente no reducen el gasto público? Hay muchos gastos superfluos, hay instituciones, empresas privadas que no tienen razón de ser. Citamos de repente ferrocarril o qué sé yo, hay muchas otras que se consideran ya parasitarias. ¿Por qué no hacer una reforma en ese sentido, una reforma del Estado, y ustedes apuntan a una reforma tributaria? Mira, en primer lugar quisiera mencionar que esta propuesta tributaria en particular tiene bastante tiempo de análisis. Tenemos más o menos unos 2 años revisando la eficiencia de los impuestos y hay un análisis muy riguroso de cuál es el sistema tributario actual y hacia dónde deberíamos tender, ¿verdad? También hemos hecho evaluaciones de impacto de la propuesta. Y quiero decir que dentro del sitio web del Ministerio de Hacienda tenemos un lugar especial, Hugo, donde ustedes pueden encontrar el proyecto de ley, el mensaje, pero también el informe económico de fundamentos de la propuesta. O sea, ahí pueden ver toda la rigurosidad del trabajo. Y ahí lo que quisiera mencionar es que esta propuesta en realidad no significa más impuestos, esta propuesta en realidad no significa suba de tasas, esta propuesta en realidad no significa afectar a los niveles de ingresos medios ni los trabajadores. Inclusive te diré, la propuesta la llamamos de simplificación y modernización. En el sentido de la simplificación, en el sentido de que juntamos 2 impuestos a la renta que hoy existen de manera paralela, el impuesto a la renta agropecuaria y agro, el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios por un lado, y los dos tienen reglas distintas en algunas cosas, especialmente el tratamiento de los dividendos y las acciones, ¿verdad? Entonces, la propuesta es fusionar en un solo impuesto a estos 2 tributos, y ahí tenemos un primer elemento de Pero ahí justicia. no expandís tu base impositiva. Vamos a expandir por un lado y te lo voy a explicar por dónde. Pero a donde quería llegar es que cuando fusionamos estos 2 tributos en uno solo, que en la propuesta se llama impuesto a la renta empresarial, lo que hacemos es nivelar la cancha.
fijar las mismas reglas para todos los sectores, y ese es un primer concepto de justicia o equidad tributaria. ¿Por qué le vamos a tratar a dos personas que están en distintos sectores, pero tienen los niveles similares de manera distinta? No, tenemos que tratarlas todas igual. Entonces hay un concepto de igualdad. Ahí quería mencionar que en realidad con la propuesta, hoy día, por ejemplo, para una empresa o para un inversionista extranjero que trae un proyecto acá, que genera utilidades, paga un impuesto a la renta del 10%, cuando distribuye la utilidad tiene que pagar un 5% adicional, y cuando remesa su utilidad al exterior, porque si es de una empresa extranjera, tiene quizás matriz en el exterior, tiene que pagar otro 15%. Eso te da matemáticamente una tasa de impuesto efectiva a la renta de la inversión extranjera del 27,5%. Con la propuesta se elimina ese 5% del medio y en realidad estamos bajando la tasa del impuesto y sería ya nada más 10% de impuesto a la renta y 15% ya a la remesa al exterior, con lo cual te queda la tasa efectiva para la inversión extranjera en el 22,5%, ¿verdad? Ese es un elemento. Entonces, vos me mencionabas, ¿eso significa ampliación? Sí significa ampliación, porque dentro del impuesto a la renta único, impuesto a la renta empresarial que viene en la propuesta, hay básicamente tres regímenes. Un régimen general para las grandes empresas, donde se requiere llevar, por supuesto, balances, hacer declaraciones siguiendo la rigurosidad contable y demás. Un régimen simple, simplificado para medianas empresas, y un régimen re simple le llamamos en la propuesta, que lo que busca justamente es expandir la base, porque hoy día hay muchos micro y pequeños negocios en particular que no forman parte del círculo de la legalidad, del círculo formal, porque a lo mejor es caro ser formal, ¿verdad? Entonces lo que se busca con esta propuesta es que en el régimen re simple es que estas personas o microempresarios tengan un sistema tan simple como un cuadernito nada más de ingreso y gasto, y pagar un impuesto de suma fija al año. No se calcula tasa, no se calcula activo pasivo ni nada de eso, sino sencillamente 1.000 guaraní por cada millón de ganancia. Y eso sería la propuesta que nos permitiría aumentar la base. Entonces, ese es un primer elemento, Hugo, y si quieres paro acá para seguir. No, claro, aparte de que veo que se expande la base, también veo que hay una relación con un nuevo impuesto que se crea, que es el impuesto a las personas que no necesariamente residen en el extranjero, sino que están por una coyuntura, tienen un ingreso. Eso también se está creando como creo que se llama impuesto a impuesto a los ingresos, no estoy recordando técnicamente el nombre, pero es un impuesto que se está creando. Es algo nuevo que aparece, que no estaba previsto o sea, que de hecho que no existe ahora. Sí, digamos que hoy día se aplican retenciones de impuesto a la renta a las personas que, por ejemplo, prestan un servicio en relación laboral acá, ¿verdad? Pero no son residentes realmente del país, ¿verdad? Creo que te refería al impuesto a la renta de los no residentes. A los no residentes, exactamente. También hay otra figura del impuesto a los dividendos, digamos que se desprende, digamos, no estamos creando un nuevo impuesto, porque acuérdate que había un impuesto a la renta del pequeño contribuyente que se elimina, ¿verdad? Entonces, en realidad mantenemos la misma cantidad de impuestos. Sí, efectivamente ahí se aplicaría esa tasa también del 15%, ¿verdad? Y eso forma parte de la estructura de impuesto a la renta, que quedaría con el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta de las personas, el impuesto a los dividendos y el impuesto a los no residentes. Algo que incluso está en nuestra propia Constitución Nacional, cuando se habla de la creación de los tributos, si mal no recuerdo, el 179, habla de que la creación del tributo obedecerá, entre otras cosas, a un propósito de desarrollo y también a una coyuntura. Es decir, ¿ustedes creen que coyunturalmente estamos en una situación apta para la creación o la reforma tributaria, atendiendo de que hay inestabilidad económica, el dólar, nuestros vecinos también están haciendo drásticas, el caso de Brasil está haciendo drásticas reducciones en materia impositiva, que va a, de cierta forma, llevar empresas brasileras que están acá, que se está ofreciendo, bueno, está aplicando las mismas políticas de Donald Trump, en el sentido de volver a estirar a sus empresas, y eso de cierta forma perjudicaría, porque habías mencionado hace rato que tuvimos un crecimiento sostenido, incluso llegamos al 14% en un momento dado. Y yo siempre recuerdo que tenía un profesor que decía que nosotros tenemos tres ministros de Economía que son muy eficientes, ¿verdad? Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y, bueno, no me acuerdo quién era el otro, ¿verdad? Haciendo alusión de que ellos están haciendo tan mal las cosas en su país que venían acá las empresas.
Y hoy eso no se pone en riesgo con esta reforma. Nosotros creemos que no, Hugo. Fíjate que en realidad, como el énfasis está puesto en los impuestos a la renta o las ganancias, para que la gente entienda, entonces solamente si vos generás ganancia vas a pagar el impuesto. Pero a ver, la propuesta ahora se presentó al Congreso. Esto seguramente se va a aprobar, ojalá de la mejor manera antes de fin de este año. Entraría en vigencia seguramente para el 2020. Y recuerden ustedes que el impuesto a la renta o las ganancias se paga ejercicio fiscal cerrado. O sea, esto realmente tendría un impacto recién en el 2021, ¿verdad? Y por supuesto, toda vez que haya ganancia, ¿verdad? Bueno, pero esto es bien sabido, ¿verdad? Que cualquier movimiento del gobierno, cualquier proyecto que haya y que va a tocar la economía, ya tiene impactos inmediatos y no necesariamente cuándo va a aplicar, porque precisamente por regla cualquier inversionista tiene en cuenta la previsibilidad de la norma, ¿verdad? Es decir, ya puede estar migrando en ese periodo antes que salga la norma. No es tampoco... Sí. A ver, nosotros, sí, por supuesto, nosotros vamos a tener que entrar en una campaña de difusión y comunicación muy amplia. Primero, preparar a la administración tributaria para aplicar la nueva norma. Luego, preparar a los contribuyentes. Por supuesto, estas normas entran en vigencia en 2020 y uno ya tiene que empezar a prepararse para lo que sería la declaración de impuestos en el 2021. Va a tener un impacto, pero nosotros creemos que va a tener un impacto positivo. Por lo que te decía antes, nosotros en realidad estamos bajando la tasa efectiva de la inversión extranjera. Y en el caso de Brasil yo no estaría tan seguro tampoco, Hugo, porque fíjate que la reforma previsional probablemente va a subir la cotización en Brasil. Brasil va a seguir siendo un país caro en lo que tiene que ver particularmente con la seguridad social. En tema de impositivos y aranceles, ellos están aparentemente moviéndose en el sentido de buscar una menor presión fiscal, ¿verdad? Pero sabemos todos cuál es el déficit fiscal que tiene hoy día Brasil. O sea, habrá que ver. Yo veo la situación, al menos fiscal y de crecimiento, en Brasil y Argentina todavía bastante complicada. Paraguay en ese sentido se destaca porque ha generado un crecimiento y rentabilidad para ciertos sectores. Y esta reforma, creemos nosotros, estamos convencidos por los análisis que hicimos de que va a ayudar. Va a ayudar en el sentido de simplificar el sistema y hacerlo más atractivo. Inclusive, yo te pondría otro elemento sobre la mesa, Hugo, que es importante mencionar. Donald Trump hizo una reforma tributaria hace 2 años aproximadamente, sí, y ellos bajaron el impuesto a la renta de las empresas del 36 al 21%. Sí. Eso mismo nosotros estamos haciendo ahora acá. Lo que estamos buscando es justamente mantener la competitividad de Paraguay. ¿Cómo podemos explicar que Paraguay mantenga una tasa efectiva de impuesto a la inversión extranjera del 27% cuando Estados Unidos cobra 21%? Entonces, por eso es que estamos proponiendo esa tasa en particular para la inversión extranjera que se sitúa en el 22%, ¿verdad? Bueno, hay 2 cosas que quería aclarar. Bueno, antes de entrar al tema de los granos, hablabas de una presión tributaria y esto más bien tiene un poco también de aclarar algunas confusiones. Veo que se usa indistinta, o sea, para el mismo concepto usan carga y presión. O sea, desde mi punto de vista, la carga cuando aumenta, la presión baja, es decir, el Estado recauda menos. Sin embargo, la política que muchas veces aplican, especialmente los que tienen un concepto más estatista, es alzar la carga tributaria y por ende la presión tiende a bajar, Laffer, ¿verdad? La curva de Laffer. Y me recuerda un impuesto que era el IRASIS. El IRASIS era el 30%. Sí, correcto. Bajaron al 10% sí, y la inversión, 6 veces más se recaudó. O sea, ¿ustedes mantienen esa lógica? ¿Creen que funciona así realmente? ¿O? Sí, yo creo que funciona eso y está aprobado eso efectivamente en varios países. Pero eso particularmente tiene sentido especialmente cuando las cargas de impuestos o la presión fiscal, hay distintas definiciones para esto, ¿verdad? Es ya muy alta, ¿verdad? En esos contextos vos decís, bueno, hago una baja de impuestos o hago una suba de impuestos y probablemente voy a tener el efecto contrario, ¿verdad? Antes de que recaudar más voy a recaudar menos, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos que no estamos todavía en esa situación, ¿verdad? Porque nuestro sistema impositivo va a seguir siendo del 10%, o sea, nuestro impuesto a la renta el 10-10. Sigue siendo el 10%, el IVA sigue siendo el 10%, ¿verdad? Lo único que se toca acá es el tema de los dividendos. Que y el 5% se mantiene también el IVA en el sector agropecuario. Sí, pero hay una idea de, bueno, en el caso del sector agropecuario, al unificar los impuestos a la renta, ¿qué pasa hoy día? Hoy día un empresario, la situación hoy sin la propuesta, hoy día un empresario que es accionista, por ejemplo, recibe la ganancia de parte de la empresa pagó el 10% de impuesto a la renta, cuando la empresa distribuye tiene que pagar 5%
Y cuando la persona recibe, tiene que pagar 10% sobre el 50% que recibió, es decir, otro 5% adicional, ¿verdad? Ahora lo que se propone es tener una tasa que va a ser siempre el 10% de la ganancia y va a haber un 8% adicional para aquella persona que recibe las ganancias en concepto, en su carácter de accionista, ¿verdad? Entonces ahí hay un tratamiento distinto cuando unifico las reglas. Esa tasa a las ganancias no la tenemos hoy día en el sector agropecuario, pero con la propuesta sí la vamos a tener. Entonces, el empresario que está en el sector agropecuario va a tener que contribuir más, pero otra vez, por el sentido de igual tratamiento de justicia, ¿verdad? Porque hoy el sector comercio o el empresario del sector comercio, industria y servicios paga una sobretasa de dividendos y el sector agropecuario no. Entonces, lo que estamos haciendo es sencillamente nivelar la cancha. Bien, así estamos arrancando el primer bloque, estamos terminando, mejor dicho, de nuestro programa del día de hoy. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando ya con más profundidad sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la reforma tributaria. No se muevan que ya volvemos. Somos Beko y somos el patrocinador oficial del Fútbol Club Barcelona. Pero también somos el patrocinador oficial de todo lo tuyo y todo lo mío. Somos el patrocinador oficial de los aventureros nocturnos, de cuando olvidas su cumpleaños y de lo que haces para compensarlo. Empiezas la dieta mañana, ¿verdad? También patrocinamos la dieta de mañana. Somos el patrocinador oficial de este espíritu de equipo. Somos Beko, patrocinador oficial de tu día a día. En tu nuevo smartphone, el fútbol no para. Visita la feria y lleva tu nuevo smartphone con hasta 100% de descuento. O con las mejores ofertas, sin contrato, sin plan. Del 2 al 18 de mayo en nuestras tiendas Tigo y tienda online. Tigo, en todo lo que te mueve. Es un privilegio para mí, como dije, en primer lugar hacer lo que me gusta, que es ser periodista, cumplir con un sueño importante. Y el eje de mi vida, Horacio y Gaspar. Sí. Tenemos una sorpresa para vos. Ahí ¿Sí? está. Pero este es el programa realmente más desafiante. Pronto llegarás a todas tus metas y yo seguiré orando por ti. Bendiciones, mami. Sin que vos te des cuenta, Dios te ha usado de gran manera para bendecir mi vida. Te amo, tu esposo. Ay, qué hermoso. Qué maravilla. Qué hermoso. En el mundo existen cientos, miles y millones de personas que tienen una experiencia increíble, cambiando sus vidas de manera radical y auténtica. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? Dios en acción, los miércoles a las 19 horas por la RCC. Segundo bloque de Confrontados, hoy un tema apasionante, complejo, para muchos impopular, y estamos hablando en el corte con el viceministro, también me estaba comentando que hay cierta desinformación, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar con él dentro de un rato. Vamos con Norman Maciel para que nos cuente cómo está participando las redes. Norman. Hugo, tiramos una pregunta en Twitter, así como lo hacemos cada lunes. Nuestro sondeo, le repetimos a la gente el hashtag sondeo RCC. Allí pueden encontrar todos los sondeos que venimos haciendo durante todo el transcurso del programa, durante todo este ciclo. También le repito la pregunta de hoy. ¿Estás al tanto del nuevo sistema que propone la reforma tributaria? Sí, no. Hasta ahora un 17% dice que sí y un 83% señala que está en desconocimiento del tema.
Mientras que tenemos preguntas en Facebook. Rolando dice, una nación que intenta desarrollarse a base de impuestos es como un hombre parado en un balde tratando de levantar, tirando del asa. Otra persona dice, impuesto selectivo al consumo para combustibles, tasa queda fijada en 50% cuando anteriormente se manejaba entre el 1 al 38%. Esto lo dice Paola dos Santos. Más abajo, Paola también dice, ¿en dónde podemos leer el proyecto de reforma del gasto público o aún no lo plasmaron en papel? ¿Y por qué si debe ser prioridad nacional? Dice ella. También tenemos algunas preguntas que llegaron un poco. Voy a ir haciendo así varias preguntas y después vamos contestando todo de uno. ¿Te parece? Excelente. Sí, o prefieren, me dicen ustedes cómo prefieren, ¿sí? O si quieren me pueden interrumpir sobre el punto y vamos dialogando. Otra pregunta dice, ¿cree que este nuevo sistema espantaría inversiones por parte de empresas multinacionales? Ya. Otra pregunta dice, ¿el nuevo marco tributario no favorecería el contrabando? ¿Y cuál es la opinión que merecen algunos gremios como la UIP respecto al tema? Dejo hasta allí algunas preguntas y vamos dejando las demás para más tarde. Excelente. Bueno, decíamos antes de hablar con Norman de que hay una cierta desinformación, me dijo señor viceministro, y yo de cierta forma escucho muchas críticas y todos apuntan a que efectivamente va a haber un aumento del impuesto y que es algo así como un impuestazo. Bueno, ahora vi que una de las televidentes habló de que el ISC, por ejemplo, va a subir. También cómo está el tema de los granos, que sabemos que hay exenciones impositivas. Bueno, ¿cómo se da esta desinformación cuando en realidad, según lo que usted está manifestando, la intención del gobierno no es alzar los impuestos? Sí, bueno, no sé si tanto desinformación, pero lo que sí podemos decir es que todavía no se ha difundido lo suficiente. Y acá quisiera recordar que tuvimos un proceso bastante largo con 2 comisiones tributarias como nunca antes en la historia. Convocamos a representantes de diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil para trabajar en esta propuesta. Una primera comisión la tuvimos el año pasado y eso terminó su trabajo en julio. Esta segunda comisión empezó en octubre del año pasado y terminó justamente ahora hace unas semanas nada más su trabajo. A la par de eso también se creó una comisión de gasto público que había empezado allá por septiembre su trabajo. Esta comisión de gasto público quería mencionar un poco para responder a las preguntas de los televidentes. Ya entregó una primera propuesta que tiene que ver con mejorar el sistema de compras públicas. Te decía hace rato, Hugo, que el sistema de compras públicas del Estado paraguayo compra más o menos por valor de 4.000 millones de dólares cada año. Sin embargo, hay mucho espacio de mejora porque podemos aprovechar la escala del Estado. Como el Estado puede comprar en gran volumen, seguramente puede conseguir mejores precios. Entonces esa es la idea, avanzar en los convenios marcos o compras consolidadas, ordenando el sistema de compras públicas. Entonces ese es un primer producto que ya está ahí. Entonces el tema tributario, como te dije, fue un proceso largo, 2 comisiones, y finalmente hoy tenemos una propuesta que ya ha sido presentada al Congreso. Dentro de la página web del Ministerio de Hacienda, en la hacienda.govcorta.py, van a encontrar un link que dice simplificación tributaria. Una vez que ustedes ingresen a esa sección de la web, van a encontrar el proyecto de ley, el mensaje y el informe económico que sustenta la propuesta, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar todos los análisis de cada uno de los impuestos y la propuesta en general, ¿verdad? Entonces, creo que hace falta mayor difusión, evidentemente. Nosotros tenemos ya, digamos que en agenda, una difusión visitando todos los lugares de la República. Vamos a ir al interior, acá en todos los gremios, en todos los lugares donde en mi vida vamos a ir a conversar sobre la propuesta hoy. ¿Y el tema de los granos, viceministro? El tema de los granos. Hoy día, el sector agropecuario o aquellas personas que están en el sector agropecuario no tributan impuestos a los dividendos. Con esta propuesta, entonces, este sector va a tributar impuestos a los dividendos. Ahora, uno dirá, ¿pero cómo le van a cargar al pequeño productor? No, el pequeño productor va a estar dentro del régimen del impuesto a la renta empresarial, dentro del régimen resimple, o sea, no tendría una tasa de dividendos. Esto está pensado más bien para las empresas medianas o grandes que facturen más allá de los 2.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, por ese lado, el sector agropecuario definitivamente va a contribuir más. Hay que decir que de todas maneras, si una empresa agropecuaria grande hoy distribuye utilidad, aquel que recibe la ganancia
dentro de su impuesto a la renta personal debería pagar, pero paga finalmente una tasa solo del 5%. Entonces acá va a haber una mayor tributación porque la tasa del dividendo va a ser del 8%. ¿verdad? La tasa a la exportación, ¿cómo queda eso? Eso no forma parte de la propuesta, eso fue una iniciativa del Congreso de crear un impuesto a la exportación. Nosotros creemos que eso no es conveniente para nuestro desarrollo. Finalmente un impuesto a la exportación, el impuesto no se traslada hacia afuera, entonces eso terminaría en detrimento, sería como un impuesto al ingreso bruto. Y con la propuesta lo que pretendemos es que el sector contribuya de acuerdo a su capacidad y a la ganancia que genera en el impuesto a la renta empresarial. Ya, y precisamente la crítica que habíamos hablado al comienzo es el tema de la reforma del Estado, es decir, el gasto. O sea, el gasto público tiene un fenómeno, o sea, es un fenómeno muy particular de que siempre es creciente, nunca es decreciente. Es decir, muy pocas veces en la historia se vio que un gobierno haya reducido su gasto público. ¿Ustedes tienen previsto eso dentro de este gobierno, apuntar a una reducción del gasto público? Porque vi, por ejemplo, un proyecto que tampoco está muy socializado, que tiene que ver con crear una corporación de empresas en donde nacen figuras como los consejeros, por ejemplo. Y los consejeros sabemos que menos de 60 millones de guaraníes no ganan. Entonces eso es un gigantismo estatal antes de que sea una reducción del Estado. O sea, ¿cómo están encarando esa problemática del crecimiento del gasto público? Sí, efectivamente, vos. Mira, la idea es, como te decía al comienzo, una reforma fiscal que involucra no solamente el tema tributario, sino también el tema presupuestario, compras públicas, ya lo hablamos en particular. Y en el tema presupuestario lo que se plantea o se va a plantear con el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 que se presenta en septiembre, la idea es plantear una nueva matriz presupuestaria, forzar a todas las instituciones del aparato estatal a que presupuesten en función de resultados. Eso que vos decís es muy cierto y tiene que ver con la inercia del presupuesto, que muchas veces es una cuestión incremental, de cada año le voy sumando de acuerdo a la inflación, el crecimiento vegetativo. No, nosotros tenemos que cambiar esa lógica. Y la lógica tiene que ser en función a qué resultado yo busco presupuesto. Y algunos programas que ya cumplieron su tiempo, bueno, tienen que salir del presupuesto, ¿verdad? Pero la expansión del crédito fue muy acelerado para muchos, que también no les va a permitir hacer demasiados cambios en ese sentido. O sea, que no solamente estamos hablando de retocar el Estado, sino que se está lanzando demasiados bonos soberanos, según el criterio, por supuesto, de la crítica, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la postura? Porque el gobierno anterior, por ejemplo, digamos, apuntó a eso, a endeudarnos y, bueno, para muchos decía que era suficiente, otros no. Esa ya es una discusión aparte. ¿Cómo está encarando este gobierno el tema de la deuda, la expansión del crédito? No, fíjate que nosotros tenemos la regla de oro con la Ley de Administración Financiera Pública, que establece que todos los recursos que vengan del crédito público, de la deuda, de los bonos, de los empréstitos, solamente pueden ir al gasto de capital. Esa es una regla que se mantiene hoy día y eso tenemos que decir que de alguna manera ayudó a sostener el crecimiento en estos años anteriores, ¿verdad? Cuando tuvimos también las situaciones complicadas ya por el año 2015, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso sigue dentro de parámetros sostenibles. Recordemos que... Es una especie de blindaje eso, ¿no? Claro, o sea, por la Ley de Administración Financiera te dice que solamente para gasto de capital, o sea, solamente inversión pública. Y ahí hay que decir dos cosas. Uno, primero, que los proyectos de inversión tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, esto es diferente del gasto corriente ordinario, digamos, del Estado, como por ejemplo los salarios, que una vez que vos contratás más, eso ya queda prácticamente de manera permanente, ¿verdad? Los proyectos de inversión tienen un ciclo de vida y culminan, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, digamos que no necesariamente significa un gasto permanente, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, Paraguay tiene una relación de deuda a Producto Interno Bruto todavía bastante baja si se compara con la región. Estamos alrededor del 21%, cuando nuestros vecinos están como del 60-70%, Estados Unidos está al 100%, Japón está al 250%, ¿verdad? Los países de la Comunidad Europea, algunos están más cerca del 100% también. O sea, Paraguay obviamente no va a llegar nunca a esos niveles, porque no va a ser posible, pero creemos que nosotros creemos que todavía es sostenible estos niveles de utilización del crédito, que finalmente es una herramienta de desarrollo, ¿verdad? Si nosotros tenemos posibilidades de acceder a ese financiamiento y hacer obra pública, hay que hacerlo, ¿verdad? Toda vez que sea de manera sostenible. Eso me suena un poco a Keynes, viceministro. A largo plazo estaremos todos muertos, ¿verdad? Nadie va a saber lo que va a pasar a largo plazo, ¿verdad? Pero siempre escucho algo así como una especie de mito, realmente la gente le encanta usar las estadísticas y muchas veces son dimes y diretes.
de propia fuente, ¿cuánto es realmente lo que se gasta en sueldos desde el Estado? Todo lo que es gasto corriente, todo lo que gasta el Estado. Todo lo que gasta el Estado Bueno, en yo sueldo, escuché, para tener una referencia, hermano, Sí. yo escuché que está entre los 90 y 94% de los ingresos, va todo de los tributarios. De los tributarios, va De los tributarios hoy hubo una relación de cada 100 guaraníes que se recauda, hoy se destinan a salario 76 guaraníes. 76% entonces sería lo Sí. que va a salario. Por ahí estamos. Ahora hay que recordar, no sé si vos recordás, hubo en el 2012 cuando tuvimos aquel incremento salarial muy importante que se generó en el Congreso, donde los salarios subieron más o menos 40%. En aquel momento esa relación estaba alrededor del 85%. Entonces, esa relación ha venido mejorando en el tiempo porque después, con la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, solamente pueden darse aumentos toda vez que haya aumento del salario mínimo. Esa es una de las cláusulas de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, aumento generalizado solo se puede dar cuando haya aumento del salario mínimo y en la misma proporción, hasta la misma proporción del salario mínimo. Ya que estábamos hablando también del guaraní, ¿verdad? Nuestra moneda. Generalmente son 4 los ejes que más se cuidan, vamos a decir, dentro de un modelo keynesiano, le diría yo, en donde el Estado tiene digamos, el control de la política fiscal, precisamente la política fiscal, la expansión del crédito, la política monetaria y cómo estamos con relación a la moneda. Sigue siendo muy fuerte porque al comienzo de año corrió una versión de que el guaraní estaba comenzando a devaluarse, algo que no ocurrió en muchísimo tiempo porque justamente una de las virtudes que tenemos en este país es el blindaje del Banco Central, es decir, la emisión inorgánica está muy controlada. ¿Cómo se vería afectado nuestro guaraní teniendo un incremento, por ejemplo, impositivo? Bueno, en primer lugar, antes de responder directamente a tu pregunta, al tema del enfoque quizás keynesiano. Enfoque keynesiano, acuérdate de que decía que tenemos que hacer política contracíclica, básicamente contratarle a la gente para que cae Claro, pozo y que lo vuelva a que a la tapar. noche lo vuelva a Eso es contratar, diferente cuando sí. nosotros hablamos de obra de infraestructura, porque la obra de infraestructura genera, esperamos nosotros, mayor capacidad productiva, tener infraestructura de calidad en la forma de carreteras, puentes, que permita a la producción llegar a tiempo, ¿verdad? Creemos nosotros que va a generar un impacto positivo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esto va más allá de una política contracíclica del tipo keynesiana. Ahora, el impacto en la moneda, es una pregunta muy interesante. Nosotros creemos que como la propuesta es de simplificación y mejora de eficiencia y le estamos bajando la tasa del impuesto efectivo a la renta de las inversiones extranjeras, creemos que va a ser positivo. Vamos a ser positivo y esperemos que esto contribuya a hacer atractivo el país para la inversión extranjera directa, pero también para la inversión de los residentes, ¿verdad? La tasa del impuesto a la renta de las empresas va a seguir siendo del 10%, ahora es el sector agropecuario que le vamos a pedir que contribuya un poco más, pero por un criterio de justicia. Con lo cual, si eso tiene el efecto que nosotros esperamos a mediano o largo plazo y podemos invertir todos esos recursos solamente en educación y salud, creo que eso a la larga va a terminar fortaleciendo la economía y también el poder de compra de nuestra moneda. Veo que ustedes tienen ya bien fijado hacia dónde va a ir estos fondos. Sin embargo, la crítica va al aumento del gasto público. Vemos que va a aumentar efectivamente. Si estamos hablando de aumentar el gasto público en educación del 4 al 7% como lo recomienda la UNESCO, vamos a tener altas tasas de corrupción dentro de lo que es nuestra... No me refiero al gobierno en sí, sino que a la característica. Es decir, tenemos una baja calidad institucional, y eso no es ningún secreto. Paraguay tiene una de las más bajas calidades institucional en el mundo entero. Y si aumentamos el gasto, por ejemplo, cuando hubo esta revolución de los jóvenes, hablaban del termo de cocido a 84.000 guaraníes, ¿verdad? Eso con un aumento del gasto público se duplicaría, ¿verdad? Por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? ¿Cómo tienen pensado hacer un plan de contención a esa corrupción que ya hizo metástasis en Paraguay? Porque si aumentan el gasto público, indefectiblemente va a aumentar también la corrupción. Bueno, eso depende un poco también a dónde se direccionen los recursos, ¿verdad? Primero que nada, nosotros estimamos que en el tema tributario en particular, una vez que esto madure y se implemente plenamente, digamos, podría llegar a significar un 0,7 a 1% más del Producto Interno Bruto